Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La figura de Tomás, San Juan nos describe como nuestra fe en la resurrección puede crecer a través de las dudas. La figura de Santo Tomás ha fascinado al mundo desde siempre. A menudo se lo ha visto como el incrédulo. Como en nuestro camino de fe, una y otra vez nos vemos acosados por la duda, podemos identificarnos con Tomás. Nos resulta simpático. Es como nuestro mellizo, alguien que representa con exactitud lo que sentimos. Pero observemos con atención cómo narra San Juan la conducta de Santo Tomás. Tomás no estuvo cuando Jesús apareció ante los discípulos en la noche de Pascua y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando los discípulos se lo cuentan, no le resulta convincente y responde: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. En realidad, aquí no estamos frente a Tomás el incrédulo, sino frente a alguien que busca la experiencia. No le resulta suficiente creer aquello que los otros le narran. Él quiere ver por sí mismo, palpar por sí mismo, tocar por sí mismo. Recién entonces estará listo para creer. San Juan nos invita a ir a la escuela de Santo Tomás y aprender como él la fe en la resurrección. Nuestra fe necesita la experiencia. Aceptar como verdadero lo que otros nos dicen va en contra de nuestros principios. Es lícito nuestro deseo de la experiencia divina, de la experiencia de resurrección. Pero, si deseamos percibir el milagro del amor en nosotros, debemos admitir como Tomás la respuesta totalmente distinta e inesperada. La condición que impone Tomás para su fe nos atañe particularmente. ¿Por qué hace tanto hincapié en las heridas de Jesús, en la señal de los clavos en sus manos y en su costado abierto? ¿Solo puede creer en la resurrección cuando toca las heridas de Jesús? ¿Necesita la prueba de la identidad del resucitado con el crucificado, con nosotros mismos, como unificación? Esta paz se puede ver. La reconocemos en el resplandor de una persona, en la forma de sus movimientos, en el brillo que irradia su rostro, en la integridad entre sus palabras y su esencia. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más a través de Radio Fe Latina. Afortunadamente llegó el domingo, punto de encuentro entre ustedes y nosotros, esta experiencia semanal, esta comunicación, esta comunidad semanal que nos permite Radio Fe Latina establecer entre ustedes y nosotros a fin de poner en manifiesto, poner en valor aquellas cosas que son importantes para la vida del creyente, para aquel que tiene que tener la alegría de Jesús resucitado, que con su vida, con su resurrección, ha vencido a la muerte, y poder entonces disfrutar y gozar de su presencia plena y viva. La idea usted la fue conociendo, esa es darnos la posibilidad, el permiso, como dicen algunos, de hacer un alto en tantas ocupaciones y preocupaciones diarias, cotidianas, y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante. Y uno de los puntos centrales para la vida del creyente es reflexionar acerca de la palabra y descubrir y pararse y sentarse y
y hasta alabar en la luz que trae la palabra. Esa palabra que, como solemos reiterar, es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra que es segura frente a tanta inseguridad, esa palabra que es riqueza frente a tanta pobreza que nos lacera, que nos interpela y que nos duele, esa palabra que es fiel frente a tantas infidelidades que permanentemente nos encierran y nos agobian, esa palabra que en definitiva es vida frente a tanta muerte. Estamos transitando el camino pascual. La bandera de la Pascua tiene que flamear en nuestro horizonte, en nuestro cielo, fundamentalmente en nuestro corazón, en nuestros gestos y actitudes, no solo para con nosotros mismos, sino para con nuestros semejantes, para con nuestros prójimos, y en el camino, en la búsqueda de la llegada del Espíritu Santo, en la búsqueda de disfrutar y celebrar un nuevo Pentecostés. En este camino estamos, en este encuentro semanal, quinto domingo de Pascua, 7 de mayo de este año 2023, este mes de mayo dedicado a María, y qué importante es tenerla permanentemente presente en nuestra oración, nuestras súplicas, en nuestros agradecimientos, en nuestros pedidos, y sobre todo en poder repetir en la medida que podamos el modelo de firmeza no exento de humildad, la disposición al sí como lo ha tenido ella, la disposición al hágase como es ejemplar en María. Esta semana tendremos presente el lunes de mayo, el 8 de mayo, nada más y nada menos que a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, el martes 9 a Santa Luisa de Marilac, el miércoles 10 de mayo a San Juan de Ávila, el jueves 11 de mayo a San Francisco de Jerónimo, el viernes 12 de mayo a los santos Nereo, Aquileo y Pancracio, y cerraremos la semana el sábado 13 de abril evocando, recordando, teniendo presente a Nuestra Señora de Fátima. Como decimos habitualmente, más allá de que tenerlos presentes en el calendario, en el almanaque que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares, más allá de ese gesto, de por sí interesante, lo fundante y lo fundamental, poder recrear el camino de la santidad de aquellos que nos precedieron, de acuerdo a nuestros talentos, de acuerdo a nuestros tiempos y a nuestros carismas. Bienvenidos sean entonces a Radio Fe Latina, a compartir este encuentro a la luz de la palabra. Como decíamos, nos está convocando este quinto domingo de Pascua, 7 de mayo de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta.
Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este quinto domingo de Pascua, 7 de mayo de este año 2023. Sobre este texto va a ser los comentarios, las reflexiones generosas, desinteresadas, entusiastas y con la alegría pascual muy propia de él, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, tan silenciosa, tan importante, con Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. Un gusto de parte de nosotros también encontrarte ahí, siempre firme, siempre firme en todos los domingos. Vamos ingresando, vamos a ir al quinto domingo pascual. Y vamos a ver esta lectura que terminás de hacer, que es muy interesante, que es muy profunda y que nos muestra a través de las preguntas que hacen los discípulos de Jesús, que en ellos todavía no ha crecido suficientemente el sentido de la enseñanza del Maestro. Lo siguen. A pesar de no entenderlo cabalmente, lo siguen. Van a ir creciendo después, sí. Van a ser apóstoles. Van a ser ellos mismos también los encargados de llevar la palabra, de mostrar el testimonio a través del obrar esa palabra. Van a ser testigos fundamentales. Recordemos aquellas palabras de nuestro Señor antes de ascender, fiesta que vamos a celebrar también pronto después de Pentecostés, cuando le preguntan si estaba restaurando el reino de Israel en aquel momento, y el que les dijo que no le ha dado a conocer a los discípulos en ese tiempo los tiempos y edades que el Padre tiene en su sola autoridad, pero que iban a recibir el Espíritu Santo y serían testigos de Jesús. Efectivamente lo fueron. ¿Y qué testigos, Testigos veraces, testigos que mostraron verdaderamente la presencia de Dios en ellos y el poder de Dios a través de ellos. Bueno, aquí el Señor comienza este pasaje, nos está diciendo que va a la casa del Padre, que se va de este mundo al Padre, va al lugar de donde vino, el lugar de la plenitud de la vida, el lugar donde Él habita y donde Dios quiere en Cristo Jesús que también el hombre habite para siempre, porque para eso lo hizo. Y para demostrarlo al mismo Dios que hizo al hombre, Él se hace hombre. Como quien diría, ¿no? Voy a hacer lo que yo hago, voy a hacer en mí lo que yo hago en el otro. Y como hombre viene en Cristo Jesús, y aquí nos está mostrando cómo es la evolución de esta creación de Dios, que es el hombre verdadera imagen y semejanza de Dios. Va al Padre, y en la casa del Padre, nos dice aquí el Señor, hay muchas moradas, hay lugar para muchos, y Él va a preparar ese lugar, porque lo que Él quiere, que donde Él esté, esto es lo que quiere Dios, esté el hombre ahí, en el mismo lugar, en el lugar de la plenitud de la vida, de la plenitud de la felicidad, la gloria. Ahí nos lleva. Cuando haya preparado ese lugar, nos dice en este pasaje, vendrá a buscarnos. El Señor ha de venir.
hablamos de las venidas del Señor, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la final venida, cuando viene a buscarnos. Viene a buscarnos siempre el Señor, porque siempre está con nosotros. Nunca nos deja huérfanos, nos deja solos. Está en cualquier instante de nuestra existencia temporal. Y está más allá de la existencia temporal porque está en la plenitud del ser, de la vida. En Él nos movemos, en Cristo Jesús, existimos y somos al ser. Estar en Dios, ser en Dios finalmente. Bueno, y va a venir a buscar a los suyos. Ustedes ya conocen el camino, les dice. El Señor le ha enseñado a los discípulos muchas cosas. Han oído la enseñanza, han visto las cosas que hace. Palabra y testimonio, la palabra de Dios en la boca de aquel que es Dios y que como hombre confiesa al Dios que es el mismo y al cual nos quiere llevar y nos lleva finalmente a aquellos que son meritorios, que han seguido al Señor, como la oveja sigue al pastor. Vimos este pasaje nosotros del gran pastor y de las ovejas y la condición de ovejas que tienen todos aquellos que verdaderamente siguen al Señor, que es finalmente el camino en nosotros. Porque Él es el camino. ¿Ustedes conocen el camino? Conocer el camino. Después vamos a ver la pregunta o la demanda, en cierto sentido, que formula Felipe, que está presente ahí también. Bueno, Señor, viene la lógica de Tomás acá. Vos hiciste un lindo comentario inicial a propósito de Tomás, realmente también. El mellizo, el gemelo. Y podríamos decir que somos mellizos de Tomás nosotros, ¿no? Porque realmente las cosas que Tomás dice o pregunta son las mismas cosas que se nos ocurren a nosotros. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? No conoce el camino, Tomás. No conocemos el camino. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy. ¿Lo conocemos al Señor? A ver, ¿lo conocemos como camino? ¿Como verdad? Y finalmente como vida. Fíjate que es todo un itinerario que tenemos que realizar para ir conociendo estas cosas que en definitiva nos van a mostrar aquel objetivo de máxima que buscamos. El conocimiento y la visión finalmente de aquel que buscamos, aquel que nos precede, aquel que nos guía, aquel que nos viene a buscar, aquel que nos lleva a la casa del Padre donde preparó lugar para estar siempre con nosotros, con todos aquellos dignos de habitar las moradas celestiales. Fíjate vos, Fabián, conocer a Dios, conocer el camino. Recuerdo siempre un pasaje del Evangelio Juánico, en el capítulo 17, donde nuestro Señor define la vida eterna. Esta es la vida eterna, nos dice, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Uno diría, bueno, según Tomás, ¿conocemos al enviado? Todavía no lo conocemos verdaderamente para decir yo lo conozco, pero lo estamos siguiendo, y en ese seguimiento vamos conociéndolo, porque nos va revelando una verdad que también desconocemos, por supuesto, absolutamente, y en el seno de esa verdad, itinerando ese camino que es el mismo Señor, que es la verdad que nos revela, Él es el todo y en todo, llegamos finalmente a la vida, de aquel que es nuestra vida, porque es la vida también. Es el todo y en todos. Va al Padre, nos lleva al Padre. Para eso vino, para llevarnos a Dios, del Dios del cual estamos alejados, que no conocemos, que consideramos, y en el Antiguo Testamento parece mostrarse eso, lejano, inacible, imposible, ¿no es cierto? De lo que quiere Tomás, por ejemplo, de ver, de tocar a ese Dios tan lejano, pero ahora se ha hecho cercano,
tan cercano que está con nosotros y es uno de nosotros y habla como nosotros. Claro, habla bien, por supuesto, y nos revela cosas que para nosotros son misterios, y verdaderamente lo son, pero son misterios que se revelan a partir de esa verdad que nos comunica si somos fieles y firmes seguidores del camino de la vida, que finalmente es el lugar a donde vamos y en el cual hemos de morar definitivamente. Tomás, no conocemos el camino, bien, por ahora. Y está Felipe, dijimos por ahí también. Y entonces dije la demanda, ¿no es cierto? La pregunta de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y aquí viene otra respuesta, uno diría enigmática de Jesús. Para ellos sí, sin duda. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no creen que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Como digamos, también, ya yendo un poquito más allá, haciendo la diferenciación como habitualmente solemos hacerla, no porque sean términos enfrentados ni tengan una significación opuesta. No, una cosa nos conduce a la otra. Transitamos el camino para llegar a la morada celestial. Habitaremos con el Señor para siempre y lo conoceremos plenamente. Y lo veremos como Él es, lo veremos cara a cara, lo veremos cumplida en nosotros la semejanza que vino a ser aquel que hizo todo en todos nosotros. Tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. ¿O no creéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Podríamos decir, ¿o no creéis que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? Por aquello que tenemos siempre la costumbre de utilizar el tiempo presente permanentemente, el hoy inacabable, el hoy de Dios, ¿no es cierto? El Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Este Hijo que como hombre vino a buscarnos a los hombres, varones y mujeres, para llevarnos también a nosotros aquello que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. El hombre, imagen y semejanza. En Cristo Jesús, que ha venido a nosotros, perdido el hombre de esa condición en la cual Dios lo hizo y para la cual lo hizo, por causa de lo que llamamos la falla, el pecado original, el mundo que comienza en Adán. Sí, ahí se perdió, pero esto se recupera en Cristo Jesús, en el hombre Jesús, que hace todo aquello que es necesario para nosotros y para la vida en nosotros. Y no este tramo temporal, espacio-tiempo que transitamos mientras estamos en este mundo, sino aquello a lo cual nos conduce ahora, a la casa del Padre. Fíjense, Dios vino a nosotros, bajó de lo más alto a lo más bajo, a nuestra condición. De los cielos bajó a la tierra. ¿Y cuál es la casa del Padre? Y uno diría, mientras estamos en la tierra somos nosotros. Vendremos a Él y haremos morada, dice el Señor, refiriéndose a la unidad plena entre el Padre y Él. Vendremos y haremos morada, ¿dónde? En el corazón del hombre de fe. Por eso nos lleva después el Padre Celestial en Cristo Jesús a su casa. A ver, hizo todo en nosotros y finalmente la vida. Y ahora nos lleva a gozar plenamente, definitivamente, de la plena vida que hizo. Vamos a la casa del Padre. Felipe, claro, quería ver al Padre, pero lo estaba viendo en Jesús. Lo que pasa es que la mirada era muy limitada, la mirada de Felipe y de todos los discípulos con los cuales tenemos que identificarnos en este punto de tiempo. Muchos de nosotros, muchos de los cristianos, inclusive muchos de aquellos que después, en la evolución y la maduración que tuvieron en el conocimiento de estas cosas, bueno, llegaron, sí, finalmente
a enseñar, inclusive a enseñar como verdaderos testigos de este misterio de la vida que viene a revelarnos el Señor. Bueno, también en ellos, en un principio, y lo confesaron, advirtieron que no entendían plenamente estas cosas. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la misma. Y entonces estos dos verbos que utiliza aquí el Señor, conocer y ver, están sintetizando este camino cristiano. Conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En Cristo conocemos a Dios. Conocemos al Señor, transitamos el camino, hacemos como Él nos dice. El 8 de este mes vamos a celebrar a Nuestra Señora de Luján, la patrona de la República Argentina. Bueno, palabras marianas justamente, ¿no es cierto? Hagan como Él les dice, hacemos como nos dice el Señor. En el hacer está verdaderamente el itinerario cierto. Que el Señor sea camino en nosotros. Ese camino interior espiritual que es el Señor en cada uno de aquellos que verdaderamente le creen y hacen como Él nos dice. Hagamos como Él nos dice. Y entonces sí, fíjate que estas palabras, Fabián, así en un principio, dichas por el Señor, parecen un tanto, enigmáticas, ¿no es cierto? Como que son muy difíciles de comprender, porque es que está hablando de otra cosa, verdaderamente, está hablando de otra cosa. Y más aún, Él a través de su conducta, de su ser entre nosotros, está mostrando otra cosa. Porque está hablando una palabra que es eterna, la palabra es de Dios. Pero el testimonio, como siempre decimos, y está registrado en la Escritura permanentemente, el testimonio es de Jesús, del hombre. Y a través de las obras, de aquello que hacemos, mostramos que verdaderamente la palabra que proclamamos es la verdad en nuestra boca que pone el Espíritu de Dios. Él pone palabras en nuestra boca para que podamos, entusiastas. El entusiasmo debe ser propio de todo cristiano. Entusiasmo. ¿Qué significa el entusiasmo? Enteos es un término de origen griego. Enteos, somos portadores de un Dios. Y como tales, hablemos como Dios habla. Lo hace a través de su palabra. Bueno, hablemos esa palabra, pero mostremos, como dice la Virgen, que hacemos lo que decimos. Y entonces transitamos el camino nuevo y vivo, el camino donde recibimos la revelación y plenitud de la misma para llegar a la vida y habitar las moradas celestiales que el Señor ha preparado, para venir a buscarnos y habitar juntamente con Él. Es la vida, en definitiva, la vida en que todo cristiano debe creer. Fíjate vos, hay muchos testimonios dando vueltas por el mundo de muchas supuestas verdades por parte de muchos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo es el único maestro, es el único doctor, es el único que sabe todo, es el único que es el todo y en todos. ¿Lo seguimos? Naturalmente el Señor nos concede, Dios en Cristo Jesús, la plena libertad para hacer una elección, pero previamente nos presenta la verdad que nos revela. Y esa verdad, si se instala en nosotros, si verdaderamente hace el impacto suficiente que siempre hace en aquellos que verdaderamente están predispuestos a recibirlo, esa verdad finalmente se instala. Y terminamos finalmente comprendiendo todas estas cosas, conociendo y finalmente viendo aquel que las hace en nosotros. Sería esto un poco la pequeña síntesis inicial que podemos hacer a propósito de este pasaje
que nos brinda acá este quinto domingo pascual a través de la lectura de este Evangelio y de la consideración del mismo. Fabián. Bien, me parece que como introducción es sumamente valiosa, que te ha ganado un descanso y por tanto darle la bienvenida y la participación a Silvia Patricia, ella tan silenciosa, tan importante para A la luz de la palabra, no solo en la parte técnica, sino también en el buen gusto femenino que tiene como para elegir la música apropiada que ilumina la reflexión, que ilumina las reflexiones que estás haciendo. Por tanto, en esta ocasión, Romina Di Benedetti nos va a deleitar con esta interpretación de Yo soy el camino. ¡Vamos!
que no hacemos bien, como lo es sintetizar, ¿sí? Y en el comienzo de este texto de Juan, que coincidimos porque Juan ya de por sí es profundo y hay que poner la lupa sobre cada término, sobre cada palabra, sobre cada oración, hay un simbolismo muy fuerte en esto de muchas habitaciones. En principio primero las tengo que preparar, si no hubiera tantas habitaciones ya se los hubiera dicho, o sea, como diciendo que el Señor siempre va a desear nuestro bien y jamás nos va a llevar por un lugar incorrecto. ¿Hay mucho simbolismo en esta escena, Miguel? Sí, si partimos de la base de que llamamos simbolismo en el sentido literario, aquello que consideramos como tal, a lo mejor nos podemos quedar un poco cortos en la consideración. Sí, es un simbolismo de carácter espiritual. El Señor está hablando palabras que no están dentro de la definición académica de un diccionario común. Esas palabras están implícitas, involucradas en el misterio de la vida. Por eso que es necesario, para verdaderamente conocerlas y finalmente, designarlas con el significado que verdaderamente tienen dentro de lo que llamamos, desde el punto de vista muy humano, en el conocimiento gramatical de las frases, de los escritos, decimos un simbolismo. Sí, muchas veces vemos, siempre el Señor utiliza la parábola, ¿no es cierto? Entonces, Él nos enseña a través de parábolas, de comparaciones, con elementos que son, cotidianos para la experiencia humana vulgar, común. Pero acá estamos hablando de hechos superiores. Estamos hablando con palabras espirituales de hechos celestiales. Entonces, claro, uno diría, ¿imaginamos las moradas celestiales, un lugar de estar en los cielos mismos? Y no sería lógico desde ya, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, es un simbolismo, algo significa. ¿Y qué significa en este caso? Bueno, uno diría las moradas celestiales. Hacíamos un apunte, no al respecto cercano, por lo menos creo, Fabián, en la consideración primera, cuando decíamos que, sí, la casa del Padre, aquí en el mundo somos nosotros. Claro, en un sentido parcial y temporal, porque gusta habitar al Padre en el corazón de aquellos que verdaderamente creen y transitan el camino que los conduce a la habitación final, que es en la casa del Padre. Estar en la vida, en la plenitud de la vida, en el lugar de la vida. Ahora, ¿cuál es el lugar de la vida? Y el lugar de la vida es Dios. Ser en Dios y estar en Dios, finalmente. Estar verdaderamente vivo, feliz y gozando de esa felicidad que es la plenitud de la vida que desconocemos, que de alguna manera sí, a veces de muchas maneras, llegamos a intuir correctamente mientras estamos en este mundo, firmes transitando el camino y recibiendo esa verdad que permanentemente nos revela el Señor, si ve el que nos acompaña, que va con nosotros, que va adelante, al lado, detrás de nosotros, que nos custodia, que nos asiste, que nos atiende, que nos contiene, que nos sostiene, que es el todo en todos nosotros. Va viendo a nuestra maduración, va viendo realmente en qué punto de conocimiento veraz estamos. Conocer el camino, conocer al Señor como camino, lo tenemos que conocer si lo transitamos. El camino no es un camino literal, es el mismo Señor en nosotros. Y la casa del Padre es una casa enorme donde hay multitud de habitaciones. La casa del Padre es el Padre. Así como somos la casa del Padre en la tierra nosotros, si nuestro corazón cambiado por el milagro que Dios realiza en cada uno de los suyos, somos nosotros porque viene a habitar junto con el Hijo. Por el Espíritu Santo que nos comunica, que nos concede. Vendremos a Él y haremos morada en Él, dice el Señor. Y efectivamente es así. La casa del Padre en la tierra somos nosotros. La casa del Padre en los cielos es Dios. Pero unidos Dios y el hombre, el Creador y la criatura,
Te voy a mencionar una frase que no es de un pensador cristiano, Fabián, si me permitís. Por supuesto, adelante. Sí, fíjate vos, es de un pensador que yo respeto mucho, un pensador chino. Dijo esto: cielo y tierra se unen y dulce rocío cae. Esto es lo que ocurre cuando verdaderamente el hombre se une a Dios. Sigue en todo a Dios. En Cristo Jesús agregamos siempre, ¿no es cierto? Y esto es verdaderamente. Y en el seno de esa felicidad que es permanente y finalmente nueva, insospechada, realmente, sí, insondable por el menos razonamiento humano, pero cuando llegamos a esa situación, a la habitación en la casa del Padre, el estar siempre con el Señor, que ha preparado ese lugar para estar Él siempre con todos nosotros, no habrá otra posibilidad de estar sino aquella que nos comunica el mismo Dios, haciéndonos verdaderamente lo que somos. Lo que Él hizo, lo que Él hace, solamente eso, que es lo mejor, lo mayor y lo que permanece. Estaremos vivos, verdaderamente. A eso llamamos vida eterna, sí, porque es eterna, y es la verdadera vida, ¿eh? No es una vida biológica, perdón la redundancia, no. No es nacer, crecer, reproducirse y morir, no. Aquí, conforme, y esto lo vamos a ir viendo después en Pentecostés, nacemos y de nuevo, hay que nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, y en esa condición crecemos, nos multiplicamos y hacemos frutos, sí, claro. ¿Y qué hacemos? ¿Morimos? No, y vivimos finalmente, y vivimos plenamente. El simbolismo aquí tiene un carácter fuertemente espiritual, es espiritual. Todo debe ser entendido a la luz del Espíritu, porque Dios viene finalmente en el Espíritu a nosotros. No deja de estar con nosotros en Cristo Jesús, y en el Espíritu Santo está con nosotros. Yo te diría que en el Espíritu Santo está en nosotros. Y lo dijo el mismo Señor como hombre, ¿no es cierto? Si no le creen a mis palabras, por lo menos crean a las obras que el Padre hace en mí. ¿Cómo hace las obras el Padre, el poder del Padre? Por el Espíritu que está en Jesús. La plenitud de Dios en Dios, pero como hombre. No sé si es claro, pero lo que se me ocurre en este momento, Fabián, a propósito de esto que vos comentás, es un simbolismo. Sí, Juan va muy a fondo, claro. La lectura de Juan, del Evangelio juánico, parece muy sencillita en principio, pero si seguimos ahondando, profundizando, vamos a llegar a lo que llamamos el misterio, ¿eh? Y ahí vemos la profundidad del Evangelio juánico, que no difiere de los otros. Sí, Fabián. Bien, ahora bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, uno, como dice la apertura de este espacio semanal, pregunta, y el señor Miguel Carreras, que es autorizado, que es el que conoce, que es el que sabe, responde, ¿sí? Y uno, en forma inquieta, estaba pensando en lo siguiente, para que usted, que es el que sabe, señor Miguel Carreras, responda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al afirmar eso, Jesús está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente. Él es el todo y en todos, dijimos, es camino, verdad y vida. Es el camino que conduce al Padre. Es la verdad que por el Hijo nos revela el Padre. Es la vida que finalmente tendremos en la casa del Padre. Fíjate, hay un pasaje del apóstol San Pablo, es en la carta a los Corintios, y creo que en los Hebreos también lo repite. Dios puso a los Corintios, capítulo 15, todos los enemigos a los pies del Señor. Todo lo puso bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo. Todos los enemigos, y el último, el más temido, el
peor es la muerte. Y a ese enemigo también lo superó el Señor. Por eso decimos, y con la claridad que lo dice el Evangelio, y lo muestran los apóstoles, aprendido todo esto del Señor, para el cristiano, para el hombre que cree, no hay muerte. A partir del nuevo nacimiento, nueva vida, de la recepción del Espíritu Santo, la plenitud de Dios en todos nosotros, no hay muerte. Entonces todo es vida. Y la vida es Dios. Y llamamos a Dios nuestro Padre como Padre, claro. Dios es nuestro Padre. Y es hijo del Padre. Y es poder del Padre. Y entonces hay un solo Dios, el Padre. Los tres son Dios, porque son tres manifestaciones de un mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces estamos hablando del Padre en tanto y en cuanto hablamos del Hijo, hablamos del Padre. Por el testimonio que nosotros suministra el Espíritu Santo, que da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos del Padre. Hijos de Dios. Y entendemos a Dios como lo definimos, en conformidad con el dogma de la Santísima Trinidad, Fabián, Uno y trino, ¿no es cierto? Son tres personas diferentes, distintas, pero un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, sin dividir la sustancia ni confundir las personas. Total unidad, total perfección en la unidad plenísima. En la unidad que muchas veces no entendemos del todo, porque humanamente hablando, y mirá, esto sí lo experimentamos. Yo creo que desde que nacemos y venimos a este mundo, Fabián, lo que ha prevalecido siempre en el hombre, y de ahí tantos conflictos, contiendas, finalmente guerras inacabables, ¿no? Es el criterio de separatividad, no el de unidad. Babel es eso, es confusión. Babel es separatividad. Babel es dispersión. Unos por acá, otros por allá, confundidas las lenguas, las razas, enfrentadas finalmente. Todo eso lo aniquila el Señor, el Dios de todos. Pero hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo para conocer finalmente. Por ese camino volvemos a decir lo que comentamos recién, ¿no es cierto? La verdad que nos revela el Señor y en la cual nos muestra claramente en dónde está el error humano y en dónde está la verdad de Dios, la que nos revela en el camino. Jesús es el camino para ir al Padre, Miguel. Al conocer a Jesús, ¿se conoce también al Padre? Y sí, fíjate vos, claro que es el camino, él mismo lo afirma, yo soy el camino. Es ese camino espiritual, interior, ese camino conductual, esa conducta que sigue el Señor. En este mundo hagamos y andemos como anduvo el Señor, dice una de las cartas de San Juan, la primera carta, la llamada carta del amor de San Juan. Andar como Él anduvo. Es conducta, es testimonio, es camino. Es seguir el camino. Es Cristo en nosotros. Sin Él no podemos hacerlo, Sin mí nada haréis. Sí, todo lo podemos unidos. Ahí está, ¿ves? Siempre el principio de la unidad. Unidos a Él, sí. Todo lo podemos unido a Cristo Jesús que nos fortalece. Siguiéndolo a Él, seguimos el camino. El camino es interior. No hace falta que usted se traslade de un país al otro. A veces si tiene que hacerlo por motivos, inclusive, ¿no es cierto?, doctrinarios o religiosos, sí, pero no ese es el sentido. El camino está donde estamos nosotros si verdaderamente está el Señor en nosotros, si verdaderamente seguimos al Señor. Y donde está el Señor está el Padre. ¿O no creéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Podríamos agregar, ¿o no creéis que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? Hay plenitud de unidad entre el Padre y lo está mostrando Jesús a través de esta palabra que creo que le dice a Felipe precisamente, ¿no?
Bueno, eso es lo mismo que nos aplica a nosotros, ¿eh? ¿Estamos verdaderamente unidos? ¿Es cierta nuestra fe? ¿No proclamamos una fe que no vivimos y entonces somos hipócritas, mentirosos? ¿O vivimos verdaderamente esa fe y por la vivencia misma tenemos la comprobación de aquello que querían Tomás y Felipe? Conocer el camino y ver finalmente al Padre. Esto es, conocer y ver. ¿Qué tipo de inquietudes tienen Tomás y Felipe, Miguel? ¿Qué tipo de inquietudes tienen? ¿Sí? Porque Tomás vuelve, muéstrame tu costado. Sí. Si no veo, no creo. Tomás le preguntó en esta ocasión, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Sí? ¿Qué tipo de inquietudes son? Sí, Porque si, por ahí si nosotros hacemos una pregunta de ese estilo, o vos a mí, o al revés, uno puede reaccionar hasta con cierta agresividad. Como puede ser, no nos conocemos hace tanto tiempo, y todavía no de mí, ¿entendés? Pero me parece que se encierra otro tipo de inquietudes en ellos, ¿sí? Tal cual, Fabián, me causó gracia como imitaste al incrédulo cuando protesta, ¿eh? Sí, claro. Está bien, no, pero es así realmente, eso diríamos, sí, tal cual. Mira, lo primero que podemos decir de Tomás y Felipe que son sinceros y que tienen deseo de saber, de conocer, de ver. Todavía uno diría, bueno, están en esa fase inicial o mal definida de la fe, ver para creer. Sí, se lo dijo Jesús a Tomás en otro pasaje, lo leemos, sí. Hay que creer para ver. Eso tiene que hacer Felipe y eso tiene que hacer Tomás. Y eso hicieron, lo cual muestra que eran sinceros. Preguntaban y hacían lo más sabio que se puede hacer. Cuando uno no conoce y cree en aquel que le está diciendo la verdad o le está enseñando verdaderamente, preguntar. Y ellos preguntan y lo hacen con humildad. No lo hacen con el tono que vos, por ejemplo, imitaste recién nuestra costumbre humana, ¿no es cierto? Bueno, empezando por la humildad y la sinceridad que tienen ellos, evidentemente ya están focalizando el principio de ese camino, que está con ellos, está ahí, por eso les está enseñando. Así que yo veo en ellos una representación de un futuro cristiano que ya, diríamos que sumergido en las aguas de la verdad evangélica, comienza a hacer preguntas conducentes. Tanto Tomás como Felipe. En el seno de esa, ignorancia que tienen al respecto, ¿no es cierto? Porque preguntan lo que no saben, lo que no conocen. Y la respuesta del Señor es suficientemente explícita y sabia como para introducirlos ya en el conocimiento, o por lo menos en la inquietud por el verdadero conocimiento, como lo hicieron ellos. Fíjate que tanto Tomás como Felipe fueron apóstoles del Señor. No se quedaron en un mero discipulado, fueron enviados. Estaban suficientemente capacitados para desarrollar, digamos, el tramo apostólico. Humildad y veracidad yo veo en ellos. Al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa, el que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un
pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Esto es palabra de Dios, Miguel. Pertenece a la primera carta de Pedro, su capítulo 2, versículos 4 al 10, y también forma parte de la liturgia de este quinto domingo de Pascua, Miguel. Pertenece a San Pedro. Fíjate en una cosa, Fabián. Este Pedro, un humilde pescador, un hombre del cual muchos comentaristas suelen decir que era prácticamente un analfabeto. Vos mirá las cosas que está diciendo ahora. Las cosas que dijo inclusive el día de Pentecostés cuando salió del miedo y ya equipado con el poder de Dios, testificó, verdadero testigo, verdadero apóstol, la verdad de Dios. Ese día que habló Pedro, según el registro de los hechos, se bautizaron unas 3.000 personas en el nombre de Jesús, creyendo verdaderamente el testimonio petrino. Y acá nos dicen muchas cosas. Las hemos comentado a la manera en que solemos hacerlo y podemos hacerlo. Por ejemplo, este Pedro está mostrando a través de esa evolución suya, es un apóstol, está mostrando también lo que en un principio era junto con Tomás y Felipe. No te olvides que Pedro negó al Señor, que Pedro dudaba. Uno dice, muchas veces preguntaba cosas que realmente mostraban en él que no conocía bien, no se daba cuenta. Ahora habla siendo portador de un Dios, portador de la verdad, portador de esa vida nueva. Y fíjate que define a los integrantes del pueblo elegido. Pueblo elegido en el Antiguo Testamento, sabemos, conforme a la figura, era el pueblo de Israel. Pero uno diría, Dios hizo una mala elección porque realmente este pueblo no se correspondió con lo que Dios quería para la vida plena en el hombre. Efectivamente, pero Dios siempre va más allá. Dios parte de la fe en Abraham, no de la ley de Moisés. Y la fe en Cristo Jesús es la que nos lleva a ser integrantes, fíjate vos, piedras vivas de una casa espiritual, de un templo espiritual, edificado sobre la roca, fundamento de esa casa espiritual, donde realizamos los cristianos un sacerdocio, sacrificios de carácter espiritual aceptos a Dios. Cada uno de nosotros edificado como una piedra viva. ¿Ves? Ya salimos de la figura y vamos a lo figurado. Todo está dicho por el hombre y para el hombre. Y de esa manera, aquellos que habitamos y hacemos nuestras ofrendas, nuestra adoración a Dios, en un lugar espiritual que ya no es el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, hoy queda el muro de los lamentos, claro, de los lamentos. El templo de Jerusalén era figura de algo mayor, que aplica al hombre. ¿Qué dijo Jesús del templo de Jerusalén? Sí, era muy hermoso a los ojos de la visión humana. Sí, bien hecho, bien construido realmente. Yo no lo he conocido, pero el comentario de todos los historiadores y de todos los que han estado en aquel tiempo muestra realmente cómo ese templo era realmente una verdadera figura de la casa de Dios, del templo espiritual que somos nosotros. Y entonces configuramos lo que define aquí Pedro sabiamente: una raza escogida, una nación santa, un sacerdocio real. Fíjate vos, y algo más dice ahí, no recuerdo ahora, fíjate, 4 condiciones establece ahí Pedro, está sobre la parte final de su epístola, ¿no es cierto? Pero si somos eso, verdaderamente somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es verdaderamente ese pueblo elegido. Si somos verdaderamente... Una raza
Santo, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la admirable luz. Creo que Miguel, que con esto es un cierre más que interesante de este nuestro encuentro de hoy. Miguel, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, que tengan las más hermosas de las semanas, que tengamos presente a María, que María nos tenga presente, este lunes 8 en la celebración de Nuestra Señora de Luján, y el sábado 13 Nuestra Señora de Fátima, la misma María, claro, con distintos nombres, y si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Y hasta entonces, si Dios quiere. Si Dios quiere, Dios siempre quiere. Es bueno estas lecturas, por ejemplo esta última de Pedro, muy buena lectura. Conviene meditarla, siempre bajo oración, siempre bajo oración cuando ingresamos en el comentario o análisis de esta palabra de Dios. Y Dios quiere siempre. Así que hasta el próximo domingo. Bendiciones, Fabián, para vos, para los tuyos, para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.